Listo. Buenos días. Solicitamos cordialmente a los asistentes apagar los celulares o ponerlos en alerta vibrante para evitar interrupciones. Igualmente queremos informarles que durante este evento, para fines de comunicación pública, en los medios de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en ejercicio del derecho de la información, se llevará a cabo registro fotográfico y en video. Si tiene alguna inquietud, por favor acérquese al personal de logística del evento. Muchas gracias por su colaboración. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia les brinda la más cordial bienvenida a esta sesión de Hablemos de Registros, con la conferencia ¿Cómo renuevo mi matrícula mercantil? Un espacio de capacitación que le permitirá informarse sobre las responsabilidades y obligaciones que usted debe tener presentes para estar siempre al día en su empresa. Saludamos muy especialmente a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que nos acompañan en este evento. Les damos también la bienvenida a quienes se conectan a través de nuestra señal en vivo en www.cámaramedellin.com.co y a los usuarios que nos acompañan desde nuestras sedes regionales. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Damos inicio ahora a la conferencia ¿Cómo renuevo mi matrícula mercantil?, a cargo del señor Edison Aguilar Osorio, abogado coordinador de registros de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Durante la conferencia tendrán la posibilidad de realizar preguntas. Para ello, les agradecemos levantar su mano de manera ordenada y el personal de logística se dirigirá a ustedes con el micrófono. Les informamos que las memorias de esta conferencia les serán enviadas a su correo electrónico a partir del jueves 13 de marzo. El correo estará acompañado de una evaluación que le solicitamos cordialmente diligenciar. Si requiere verificar su dirección de correo electrónico, estamos atentos para atenderle en el puesto de registro. Adelante. Muy buenos días. Hoy nos convoca acá una de las charlas Cámara aspectos referentes o atinentes a la renovación no solo de la matrícula mercantil, sino de la inscripción en el RUES de todas las otras entidades que hacen parte del RUES. Iniciemos hablando del contenido de la presentación. Tenemos el marco normativo básico, todas las normas que a través del tiempo se han pronunciado sobre el tema de la renovación. Como segundo, los aspectos más importantes de la renovación o los aspectos más relevantes. Y por último, miraremos los pasos para realizar la renovación de la matrícula o la inscripción en el RUES. El marco normativo básico. Inicialmente las normas serían, como podemos ver en la pirámide, inicia desde el Código de Comercio en su artículo 33, pasando por una legislación, decretos, la ley, circulares, pronunciamientos. Vamos a verlos uno a uno, cuáles han sido los pronunciamientos o qué alberga cada una de estas normas con respecto a la renovación. Inicialmente, la norma por excelencia que habló sobre la obligación de renovar es el artículo 33 del Código de Comercio, que expresa que, de conformidad con el artículo 33 del Código de Comercio, concordancia con el artículo primero del decreto 668 de 1989, pueden ver ustedes, hace muchísimos años, es obligación de los comerciantes, inicialmente solamente hablaba de los comerciantes, renovar su matrícula mercantil anualmente. Señala que la matrícula mercantil de los comerciantes y los establecimientos de comercio debe renovarse entre el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año. Ese es el plazo de la obligación legal que la ley, desde el Código de Comercio, le dio a los comerciantes. Fíjense en cómo a este nivel aún solamente se refiere a comerciantes. La renovación es la posibilidad que tienen los comerciantes de actualizar su información en el registro mercantil que llevan las cámaras de comercio. Vamos a ver cómo en el desarrollo de estas charlas nos damos cuenta de que la renovación no es solamente un pago, lleva implícito la posibilidad que tienen los comerciantes de actualizar, modificar o mutar los datos atinentes a la matrícula. Por eso es tan importante elementos como quién debe renovar, por qué debo renovar. Vamos a mirarlo. En el desarrollo de la pirámide del marco normativo también encontramos el numeral
1.1.4.5 de la circular externa de mayo del 2005, que nos expresa que cuando un comerciante pretenda solicitar la cancelación de la matrícula mercantil, debe estar renovado inclusive el año en el cual pretenda solicitar la cancelación de la matrícula, siempre que no esté dentro del plazo comprendido por la ley. Así que si un comerciante solicita la cancelación de la matrícula, pongámoslo por ejemplo para el año en curso, si lo solicita antes del 31 de marzo, no estaría obligado a renovar la matrícula mercantil por ese año, pero los otros años serían obligación de haberlo cumplido. Esta es una norma que nos lleva a que cuando un comerciante pretenda cancelar su matrícula, debe estar al día con su renovación. Hay una norma especial y que es muy importante, es la Ley 1429 del año 2010, una norma que tiene un impacto importante en la matrícula y en la renovación. Creo que es importante saber cuáles son las pequeñas empresas de la Ley 1429 y por qué se traen a esta charla. Inicialmente, digamos que las pequeñas empresas, conforme a la Ley 1429, son las empresas cuyo personal no tiene más de 50 trabajadores y al momento de matricularse no tiene más de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Digamos que para el año 2014, cuando el salario mínimo está en 616.000, serían 3.080 millones de pesos. Entonces, cuando una empresa, sea de persona natural o persona jurídica, se inscriba en el registro mercantil que llevan las cámaras de comercio y tenga estas dos condiciones, menos de 50 trabajadores y menos de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es una pequeña empresa. Y con fundamento en esa pequeña empresa vamos a ver que tiene unos beneficios de la progresividad. ¿Cuáles beneficios? Unos beneficios en el momento de matricularse y unos beneficios que continuarán por 4 años con el trámite de la renovación. Dice así: las pequeñas empresas que tienen menos de 50 trabajadores y menos de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo acabamos de decir, que inicien su actividad económica a partir de la promulgación de la Ley 1429, no pagan la matrícula del comerciante. Miren qué importante, o sea que 0%, como ustedes pueden ver, como pueden observar, acá, 0% en el primer año, disculpen, acá, 0% en el primer año, solo en el segundo año un 50% del valor de la renovación, en el tercer año un 75% del valor correspondiente a la renovación y solo en el cuarto año pagaría el 100% del valor de la renovación. ¿Cierto? Acá. Entonces vemos cómo es importante tener en cuenta la Ley 1429 del año 2010, la Ley de la Generación de Empleo, que da unos beneficios al momento de matricularse y continúa dando los beneficios durante los 3 años siguientes de la matrícula. 0% al momento de la matrícula, 50% en el primer año, en el segundo año, perdón, 75% para el tercer año y solamente en el cuarto año se cancelaría un 100%. La Ley 1429 del 2010, en la progresividad en la matrícula y su renovación, es muy importante tener en cuenta que para la conservación de los beneficios, el artículo 8 de la Ley 1429 del 2010 dice que la falta de renovación de la matrícula mercantil o la renovación extemporánea es causal para la pérdida de los beneficios concedidos por la ley. Vamos a ver más adelante cómo el decreto 0489 del año 2013 de manera clara enuncia cómo puedo perder los beneficios de la progresividad y la renovación de los comerciantes, quienes son pequeñas empresas. Siguiendo con el marco normativo, el decreto ley antitrámite 019 del 10 de enero del 2012
en el inciso segundo del artículo 166, desarrolla un tema importante. Al inicio de la charla les dije que la norma siempre se hizo énfasis en la renovación, en la obligación que tenían los comerciantes, solo los comerciantes, de renovar su matrícula mercantil. Pero esta norma, en su artículo 166, establece que el deber de renovar anualmente no solo se extiende a la matrícula mercantil, sino también a la inscripción de todas las entidades que hacen parte del Registro Único Empresarial y Social RUES, tales como las entidades sin ánimo de lucro o las sociedades de naturaleza civil. Si hacemos, nos detenemos un momento, los comerciantes son aquellos que poseen matrícula, los comerciantes y sus establecimientos de comercio. La renovación solamente era sobre la matrícula de los comerciantes y sus establecimientos de comercio, pero con el decreto 019 del año 2012, la ley ordena que todas las entidades, inclusive aquellas, por decirlo así, para que quede claro, que no tienen matrícula, como las entidades sin ánimo de lucro, las sociedades de naturaleza civil, deben de renovar su inscripción en el RUES. Absolutamente todas tienen que renovar. Vamos a ver más adelante cómo algunas de las entidades tendrán unos beneficios, por decirlo así, que su renovación es en cero. 0 pesos, me refiero al valor de la renovación. Pero si recordamos lo que se anunció al inicio de la charla, la renovación no es solamente un pago, sino que es la posibilidad de mantenerme actualizado y declarar o revelar a los comerciantes y a todo el RUES, todas las entidades que conforman el RUES, mi existencia y mi actualización. Entonces, atendiendo ese criterio, veremos cómo todas estas entidades tienen que acercarse a las cámaras de comercio y adelantar ese proceso de actualización anualmente. Entonces nos queda claro que a partir del año 2012, a través del decreto 019, se crea la obligación para todos los inscritos en el RUES de cumplir con esa obligación de renovar su inscripción a partir del año 2013. La norma es del año 2012, pero la obligación para estas personas jurídicas se crea a partir del año 2013 para empezar a dar cumplimiento a esta disposición. El artículo 11 del decreto 0489 del 14 de marzo del 2013 es una norma reglamentaria de la ley 1429, que es la ley de generación de empleo. Y esta ley nos dice textualmente, ¿qué nos dice toda esta descripción de la norma? Nos dice muy puntualmente que cuando una de las pequeñas empresas constituidas con posterioridad a la norma no renueve un año o renueve extemporáneamente, y que renovar extemporáneamente por fuera del plazo concedido por la ley, que no renueve entre el 1 de enero y el 31 de marzo, perderá los beneficios automáticamente de la progresividad en la matrícula, en la renovación. Por decirlo así, quienes renueven extemporáneamente o no renueven, quedarán por fuera automáticamente desde ese momento de los beneficios de la norma. Esta norma, que es una norma reglamentaria de la ley 1429, confirma lo que ya el artículo 8º de esa ley 1429 ya nos había dicho con respecto a la pérdida de los beneficios de los comerciantes que no han renovado, ¿cierto? Continuamos acá. Me permití en esta presentación hablar del concepto de la matrícula como para que dimensionemos qué es la renovación y qué es lo que yo debo renovar en el momento. Entonces, la matrícula mercantil es la identificación de los comerciantes. Hace pública la condición de comerciante en la medida que hace visible al empresario frente a potenciales clientes que consultan los registros. Contiene información y datos generales de los comerciantes y de las sociedades que son comerciantes. Por disposición legal, los comerciantes, sean personas naturales o personas jurídicas, están obligados a matricularse en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio y allí mismo su establecimiento de comercio. Ustedes saben que se matricula el comerciante y a su vez matricula el establecimiento de comercio, que es el lugar donde
se desarrollan las actividades propias de la empresa. Miremos los elementos de la matrícula y por qué cito esta diapositiva. Vamos a ver más adelante, cuando se empiece el desarrollo de la renovación, por qué es tan importante tener claro cuáles son los elementos que conforman la matrícula mercantil. Entonces, el nombre del comerciante, el documento de identidad, la nacionalidad, la actividad y dirección, patrimonio y bienes del comerciante vinculados a la explotación económica, claro está, el monto de las inversiones en la actividad mercantil y las entidades de crédito con las cuales hubiera celebrado operaciones y también unas referencias personales. Entonces, miren que la matrícula mercantil es una declaración de todos los elementos propios de una persona que pretende iniciar una explotación económica. Y para su establecimiento de comercio también hacen parte o conforman la matrícula mercantil. ¿Cuáles? La denominación que yo elija para mi establecimiento de comercio, lo que llamamos nombre o razón social, la dirección, la actividad principal a desarrollar en él, ¿cierto? La actividad que yo haya escogido para mi establecimiento de comercio y el nombre de un administrador, si lo tuviere. Entre otros datos, que son unos datos más estadísticos, si el local es propio o es ajeno. Importante esta nota, y es que se presume como propietario del establecimiento de comercio quien aparezca en el registro mercantil. Normalmente las personas somos muy dados a matricular los establecimientos de comercio a nombre de otras personas, por alguna situación que no vamos a discutir acá. Pero para todos los efectos jurídicos y todos los efectos legales, la ley presume que quien aparezca inscrito en el registro mercantil y figure como propietario es el propietario para todos los efectos de ley, ¿cierto? Y empezamos a mirar acá los aspectos de la renovación, los aspectos relevantes de la renovación. Inicialmente miremos qué es la renovación. Escuchemos la definición más puntual de renovación. Inicialmente, además de ser una obligación de carácter legal, conforme lo establece el artículo 33 del Código de Comercio, como ya lo vimos, y el artículo 166 del decreto 019, que empezó desde el año 2012 a decir que debían renovar también su inscripción, como lo mencionamos hace un minuto, es la oportunidad que tienen los comerciantes e inscritos. Ya miren que ya el tema no es solamente con los comerciantes, sino con las personas inscritas en el RUES, de actualizar o modificar su información y ser visibles frente a la comunidad empresarial y social. Entonces, cuando yo me acerco a la Cámara de Comercio cada año y actualizo esa información, me acerco, le estoy diciendo a la comunidad en general: existo, esta es mi actividad, aún estoy vigente, este es el lugar donde yo desarrollo mi actividad, ¿cierto? Me hago visible a los demás comerciantes y a las autoridades en general, porque pues para nadie es un secreto que la primera connotación que tiene la renovación es que es una obligación de carácter legal. ¿Quiénes están obligados a renovar? La matrícula mercantil se predica de toda persona natural o jurídica que tenga la calidad de comerciantes y de los establecimientos de comercio, según lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Comercio. Entonces ya vemos cómo el artículo 33 inicialmente nos dice que es obligación de todos los comerciantes renovar su matrícula mercantil, y no solo su matrícula mercantil, sino renovar la matrícula correspondiente o asignada al establecimiento de comercio en el cual se establece la actividad de la empresa. Ya vimos que siempre debe renovarse dentro de los 3 primeros meses del año para quedar conforme a las disposiciones legales. En la segunda parte, asimismo, según lo ordenado en el inciso segundo del artículo 166 del decreto 019, entonces se extiende la obligación de renovar no solo la matrícula mercantil, sino aquellas entidades que hagan parte del RUES. Deben renovar su inscripción en el RUES a partir del año 2013. Entonces ahí es cuando se generó la obligación, como vamos a ver más adelante, para todas las entidades sin ánimo de lucro, todas las sociedades civiles y otros tipos de registros,
de atender el proceso de renovación a partir del año 2003. ¿Quién debe adelantar el proceso de renovar? Miren qué importante esta pregunta, este interrogante. La obligación de renovar la matrícula mercantil o la inscripción en el RUES, mire que ya son los dos temas de la mano, ambos, se radica en cabeza del titular registral. ¿Y quién es el titular registral? Esto es, el comerciante persona natural o el representante legal de la persona jurídica. Mire que ya no se refiere solo a comerciantes, sino que hace énfasis en el titular registral. ¿Quién es? Repetimos, el comerciante persona natural o el representante legal de las personas jurídicas, entre ellas no solo las sociedades, entre ellas las entidades sin ánimo de lucro, las sociedades de naturaleza civil. Muy importante que es esa persona, el titular registral, el que debe adelantar el proceso de renovación. Antes de continuar con esta, ¿por qué es importante, vamos a ver, que sea el titular registral? ¿Quién debe adelantar el proceso de renovación? Hace un minuto mencionamos al iniciar la charla que la renovación no es solamente el cumplimiento de un pago, es la posibilidad de actualizar o la posibilidad que tienen los comerciantes y los inscritos de mutar, cambiar, modificar los datos atinentes a la matrícula o los datos referentes al inscrito. En esa medida, ¿quién es la persona legitimada o quién es la persona idónea o quién es la persona que debe hacer esa modificación, esa renovación? El titular registral. Esto es, la persona que está inscrita o el representante legal de la persona jurídica, porque él es el que tiene la potestad, tiene la posibilidad de adelantar ese proceso de renovación. Vemos acá cómo un tercero puede renovar. Una persona tercera, una persona ajena. Recuerden que no estamos en presencia de un recibo de pago, como decir una cuenta de servicios, una cuenta de industria y comercio. No, estamos en presencia de un formulario en el cual tiene una información que la debe declarar el comerciante o el titular registral. Entonces, la obligación de renovar la matrícula o la inscripción en el RUES es única y exclusiva de su titular registral, como ya lo vimos hace un minuto. Lo anterior, toda vez que la renovación obedece a la oportunidad de actualizar, cambiar, mutar o modificar datos atinentes a la matrícula o a la inscripción en el RUES. Es por eso que una persona, ¿quién debe adelantar el proceso? ¿Quién debe diligenciar el formulario? Esa persona. Inclusive, esa persona que es la persona idónea, el titular registral, es quien debe avalar con su firma, bajo la gravedad de juramento, que esos datos que declara y revela son los datos reales, son los datos verídicos y son los datos pertenecientes a la empresa. De ahí la importancia que quien adelante el proceso de renovación a todo nivel sea el comerciante, el representante legal o el titular registral. ¿Vamos claros hasta ahí o hasta ahí tienen alguna pregunta con respecto al tema? Bueno. ¿Cómo se obtiene el valor de la renovación? La renovación lleva consigo un pago. Esta obligación se liquida con fundamento en el valor de los activos declarados por el titular registral. Miren que ya no empleamos el término comerciante, ya es el titular registral, porque ahí está inmerso el comerciante. Ya hablamos de comerciantes y ya hablamos de inscritos. Se liquida con fundamento en el valor de los activos declarados por el titular registral en el formulario. Recuerden que el formulario, ya sea virtual o ya sea manual, que es el mismo formulario, tiene el mismo diseño gráfico y tiene los mismos efectos legales, independiente de que sea manual o virtual, es el formulario diseñado y aprobado por la Superintendencia de Industria y Comercio, y es el formulario a través del cual nos matriculamos y a través del cual durante cada año cumplimos con la obligación legal de renovar. Y se le aplican las tarifas fijadas por el Gobierno Nacional para cada uno de los años que se pretenda renovar. Entonces, dos elementos. El primero, el comerciante o titular registral o el inscrito, por llamarlo así, declararán el formulario de renovación
el monto del valor de los activos o la información financiera que tiene cada uno de los comerciantes. Con fundamento en eso y con fundamento en unas tarifas fijadas por el gobierno nacional para cada año, se establecerá el valor de la renovación. ¿Cada cuánto debo renovar? La obligación de renovar la matrícula mercantil o la inscripción en el RUES tiene lugar una sola vez cada año y debe adelantarse en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Es una sola vez en el año y debe adelantarse en ese lapso de tiempo para estar cumpliendo con las disposiciones de orden legal. Recuerden que los inscritos, no los comerciantes, tienen su obligación de renovar a partir del año 2013. Entonces, las entidades sin ánimo de lucro, las sociedades de naturaleza civil, no tienen por qué renovar años anteriores al año 2013, en lo absoluto. Solamente a partir del año 2013, tal y como lo dispone la norma del decreto 019 del año 2012. ¿Cuándo se entiende renovado? Es muy importante este tema. La obligación de renovar la matrícula mercantil o la inscripción en el RUES, y me excusan que sea tan reiterativo en el asunto, utilicé negrilla y subrayado para esta situación, se entiende cumplida una vez se radique el formulario suscrito por el titular registral y se cancele la tarifa correspondiente a dicha renovación. Miren que son dos situaciones las que conforman y materializan el proceso de renovación. El diligenciamiento del formulario, ya sea manual o virtual, ¿cierto?, con la declaración o revelación de los elementos citados o elementos propios de la matrícula, suscrito por esa persona en calidad de titular registral, repito, sea comerciante, persona natural o sea representante legal de una sociedad o de un inscrito, entidad sin ánimo de lucro, y se cancele la tarifa correspondiente a dicha renovación, a cada año que se adeude por concepto de renovación, ¿cierto? Muy importante. Beneficios de la renovación. Con la renovación se hace pública la calidad de comerciante o inscrito en el RUES. Entonces damos publicidad porque la función principal, entre otras, de la Cámara de Comercio, y no solo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, es dar publicidad de sus registros, de los registros que lleva ante la comunidad en general. Se goza además de esa publicidad de unos beneficios diseñados para quienes se encuentren formalizados y renovados, como capacitaciones gratuitas durante todo el año, descuentos en los servicios empresariales de la Cámara, accesos sin costo a servicios de herramientas empresariales y la posibilidad de acceder a servicios especializados de fortalecimiento para el negocio. Se facilita accesos a los créditos porque ustedes saben que en el estudio de los títulos que hacen todas las entidades financieras observan que los comerciantes hayan cumplido con su obligación legal de renovar. Muy importante en esta charla dimensionar y conocer qué es el RUES. Hemos venido hablando a través de la charla que las entidades que se encuentran inscritas o que hagan parte del RUES. Entonces es muy importante dimensionar qué es el RUES. Digamos que el RUES es una plataforma de información unificada administrada por las cámaras de comercio. Su objeto principal es mantener actualizado el registro y garantizar la eficiencia del mismo. Como nota al margen y muy importante, el organismo que ejerce la inspección, vigilancia y control de las cámaras de comercio es la Superintendencia de Industria y Comercio, y ella es quien, como superior jerárquico, establece los formatos, la información requerida y el procedimiento para la inscripción y la renovación de sus integrantes. ¿De cuáles integrantes? De los integrantes o de las entidades que conforman el RUES, todos los que estén inscritos en el RUES. Miremos acá cuáles son las entidades
quienes integran el RUES y por ende tienen que cumplir con la obligación legal de renovar, ya sea aquellos que tienen matrícula o aquellos que hacen parte del RUES. El registro mercantil y el registro único de proponentes, las entidades sin ánimo de lucro, los veedores de juegos de suerte de azar, las veedurías ciudadanas, el registro nacional de turismo, el registro de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro y el registro de la economía solidaria. Miren que son una gran cantidad de entidades que hoy hacen parte del RUES y que las cámaras de comercio administran estos registros y como tal tienen que adelantar el proceso de renovación. Importante esta nota, cuando esta diapositiva, el RUES, una de las entidades que hacen parte del RUES son las entidades sin ánimo de lucro. Y algunas de esas entidades, todas, absolutamente todas, tienen que renovar. Pero hay algunas de las entidades que su renovación será con tarifa en 0 pesos. ¿A qué me refiero? Que en el momento de acercarse a renovar, recuerden que podemos utilizar un sinónimo para la renovación que sea actualizarse, ¿cierto? La tarifa de la renovación será en 0. ¿Cuáles son esas entidades? Las entidades extranjeras, ONG extranjeras, las veedurías ciudadanas, sin personería jurídica y las entidades de economía solidaria. ¿Cuáles? Por ejemplo, las cooperativas de trabajo asociado, las precooperativas de trabajo asociado. Esas entidades deben cumplir con la obligación legal de renovar a partir del año 2013, pero su renovación será con tarifa en 0, ¿cierto? Vamos a ver cómo hay otras entidades que, haciendo parte también del registro de las entidades sin ánimo de lucro, deberán renovar con arreglo y sujeción a las mismas disposiciones que se tienen para los comerciantes, o sea que deben renovar con fundamento en el valor de los activos declarados por su titular registral. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro de naturaleza, corporaciones, asociaciones y fundaciones deben renovar su inscripción en el RUES a partir del año 2013 con fundamento en el valor de los activos declarados por el comerciante. Y una segunda parte de las entidades de economía solidaria, como son las cooperativas que no son de trabajo asociado, las precooperativas que no son de trabajo asociado. Entonces son las cooperativas, las precooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales y las instituciones del cooperativismo, empresas comunitarias, empresas de servicios de forma de administración cooperativa. Estas entidades que la ley no las eximió no las puso en el estricto sentido en la renovación con tarifa en 0, deben cumplir con arreglo y sujeción a las normas que cita para los comerciantes. Esto es con fundamento en el valor de los activos declarados por su titular registral. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Bueno, entonces, proceso de renovación de la matrícula mercantil o la inscripción en el RUES. Las tarifas están, importante notar inicialmente que las tarifas están definidas por el Gobierno Nacional. Año a año el Gobierno Nacional fija en el mes de diciembre las tarifas correspondientes para la entrada en vigencia del próximo año. Repito, se liquida con base o con fundamento en el valor de los activos declarados por el comerciante. Recuerden que en las cámaras de comercio todo es absolutamente declarativo. El comerciante se acerca y revela en el formulario todos los datos que el formulario le consulte, entre ellos la información financiera. Claro está que la Cámara de Comercio, las cámaras de comercio, estamos facultadas para exigir una prueba sumaria a los comerciantes de lo que se está declarando, es cierto. Por ejemplo, cuando un comerciante disminuye sus activos, la Cámara de Comercio perfectamente puede pedirle que adjunte o anexe un balance que certifique cuál es la información financiera del estado actual de la compañía. ¿Por qué? Los dineros de la renovación son dineros públicos, son de naturaleza pública. Las cámaras de comercio se encargan de recaudar estos dineros públicos de los comerciantes
y en la medida en que los comerciantes no declaren o revelen la información financiera que sea consistente con el estado actual de la compañía, se estará viendo menoscabado el patrimonio o los ingresos públicos por esa situación. Entonces, de ahí que las cámaras de comercio puedan hacerle ese requerimiento a los comerciantes porque la ley nos faculta para eso. Para conocer el valor de la renovación, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha creado una calculadora, por llamarlo así, que se encuentra alojada en nuestra página, ¿cierto? En el minisitio de renovación. Es una herramienta tecnológica que permite a los comerciantes o a los titulares registrales hacer una consulta muy fácil, muy puntual de cuánto debo, cuántos años debo y por ende cuál es el valor de la renovación que debo. Esta herramienta permite conocer los valores a pagar por el comerciante o por el inscrito de la renovación según las tarifas vigentes, teniendo como base la información seleccionada por el titular registral, como son el valor de los activos declarados y los años pendientes por renovar. Recuerden que, si bien es cierto, las cámaras de comercio no son entidad que ejerza inspección, vigilancia y control, ¿cierto? En el momento que otra entidad lo requiera, les hace exigible que cumplan con la obligación legal de renovar su matrícula mercantil o su inscripción en el RUES. Acá vemos pues cómo usted puede estimar el valor a pagar haciendo uso de la calculadora. En el minisitio de la página de la Cámara de Comercio encontramos este vínculo en el cual podemos calcular el valor. Desplegamos la información con hacer clic en el botón calcular el valor y miramos cómo nos arroja estos otros ingresos. Ingresa el número de la cédula del comerciante o persona natural o NID de la persona jurídica. Los comerciantes se identifican por excelencia a través de su matrícula mercantil. Aquellos que no tienen matrícula, como los otros que hacen parte de la inscripción en el RUES, tienen su número de identificación NID, o las personas naturales se identifican con su número de cédula, si no conocen la matrícula mercantil. Se selecciona una de las tres opciones, está muy pequeño, no se alcanza como a ver bien, una de las tres opciones de liquidación que ofrece el sistema. Es muy sencillo. ¿Cuáles son las tres opciones? Verificar cuáles son mis activos para cada año que debo, pues si no debo sino el último año, bastará con diligenciar el año. La calculadora te va a desplegar los años que se adeudan por concepto de renovación y además el valor de los activos declarados por el comerciante. Es muy importante tener en cuenta que yo, bajo la alimentación de esta calculadora con los activos, si yo tuve activos diferenciales para cada año, debo suministrar los activos correspondientes a cada uno de los años que voy a ponerme al día con la renovación, ¿cierto? Acá. Entonces, esa herramienta que ha creado la Cámara de Comercio, que es la calculadora, es una herramienta muy amigable, es una herramienta muy sencilla y que le permite establecer solamente el valor de la renovación con fundamento en el número de años que adeuda el comerciante y de acuerdo al valor de los activos declarados por ese comerciante para cada uno de los años. Recuerden que yo debo soportar esa información financiera a través de un balance suscrito por un contador público titulado y por el comerciante, ya sea persona natural o representante legal de la compañía o del inscrito. Cuando digo compañía no me refiero solamente a las sociedades comerciales, sino que también me refiero a las personas jurídicas que no son comerciantes, que quede muy claro para esta situación. Entre ellas, repito, sociedades de naturaleza civil y todas las entidades que hacen parte del RUES, entre ellas las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, es muy sencillo renovar, cumplir con la obligación de renovar. La Cámara de Comercio tiene dispuesta su sede centro, la sede del Poblado, la sede de Unicentro y los centros regionales que tenemos en Bolívar, en Yarumal, en Caucasia, en Occidente, para acercarse
y consultar alguna duda que se tenga referente con el trámite de la renovación. También la Cámara de Comercio tiene diseñado por excelencia una herramienta tecnológica que permite agilidad para el proceso de renovación. No solo de los comerciantes, todos los inscritos, todos los comerciantes pueden renovar a través de adelantar la renovación virtual que se encuentra en nuestra página, en nuestro sitio web, en nuestro portal de internet. Entonces, ingrese a www.cámaradecomerciomedellin.com y seleccione en la parte superior la opción renovación. Cuando ustedes despliegan esta página desde sus casas, desde sus oficinas, pueden acercarse acá a nuestras sedes, inmediatamente se despliega la renovación y se establece ese enlace. Puede ingresar en el minisitio que contiene herramientas de ayuda para realizar el proceso de manera ágil y segura. Van a ver ustedes cómo la página de la Cámara de Comercio es una herramienta muy ágil, ¿cierto? Y es una herramienta muy amigable en la cual ella te va encaminando para adelantar el proceso de renovación de una manera muy ágil y sencilla. Inclusive nosotros tenemos dispuesto un video explicativo para el diligenciamiento del formulario de renovación virtual. Además, se describe el paso a paso para realizar el trámite. En la página ustedes van a encontrar un video corto en el cual se explica el paso a paso para ingresar a través del aplicativo de la renovación virtual, cómo adelanto el proceso de la renovación. ¿Cierto? Es un video explicativo que soporta, inclusive fortalece todo este procedimiento ahí. Doy clic en el icono ingresar al servicio de renovación, que es el que tenemos por acá. Acá damos clic ahí para el ingreso al aplicativo de la renovación y debo diligenciar la información en el formulario. Cuando ustedes ingresen al aplicativo, lo que se van a encontrar es el formulario, que es el mismo diseño gráfico, con los mismos campos y con las mismas disposiciones que tiene el formulario manual. Repito, aprobado y diseñado por la Superintendencia de Industria y Comercio, y es el formulario idóneo para adelantar el proceso de renovación. Debemos revelar y declarar en ese formulario todos los elementos que nos pregunta, toda la descripción que nos va consultando ese formulario. Importante tener en cuenta que ese formulario debe estar suscrito por el titular registral, repito, bajo la grada de juramento, que lo que se declara en ese formulario es fiel y es real, ajustado a la realidad. En este paso se actualiza la información correspondiente al comerciante y a los establecimientos de comercio, ingresando en las casillas todos los datos solicitados. En cada campo, a manera de ayuda, se encuentra la descripción correspondiente. Entonces, ustedes van a encontrar que cuando ustedes tengan una duda, el aplicativo les ofrece una pestaña de ayuda y ustedes ahí pueden entender qué es lo que les está solicitando. Muy importante, recuerde que actualizar su información al hacer la renovación no tiene ningún costo. Entonces nosotros a veces, por alguna otra circunstancia, aprovechemos de la renovación para actualizar todos los datos, las direcciones, las actividades atinentes y con su código SIU, los números telefónicos. La renovación permite que de manera gratuita yo adelante esos procesos de actualización que son tan importantes para el desarrollo de mi empresa o de la entidad que yo represento. Tengan en cuenta que al registrar el correo electrónico, muy importante hoy por hoy, todo lo que son las herramientas tecnológicas y la declaración del correo electrónico, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia le notificará por este medio de asuntos muy importantes para usted y su empresa. Hoy por hoy, en el mundo en que nos desenvolvemos, las herramientas tecnológicas pues marcan una pauta importante, y la posibilidad de estar a la vanguardia y estar informados de todo lo que al respecto nos incumbe como comerciantes es muy importante. A través de esos mecanismos de contacto como son correos electrónicos, como son las herramientas tecnológicas, nos permite estar actualizados de toda la información que la Cámara de Comercio nos brinda como comerciantes, y no solo como comerciantes, sino como inscritos, como entidades que hacen parte del RUES, y esos registros los administra la Cámara de Comercio. Entonces, es muy importante ese tema. Este es el formulario, pena que no se alcance a ver muy bien, el formulario siempre contiene mucha información, pero ustedes van a ver
que cuando yo me acerco a renovar, la primera parte del formulario, la carátula inicial, corresponde a los datos del comerciante. Todos los datos que tienen que ver con el comerciante, se hace la declaración de su nombre completo, su número de identificación, su dirección, su correo electrónico, ¿cierto? Toda la información propia del comerciante o del inscrito. En este caso sería toda la información de esa entidad sin ánimo de lucro, toda la información de esa sociedad de naturaleza civil. Igualmente la segunda, digamos que la segunda página o en la segunda carátula es la información referente o atinente al establecimiento de comercio, ese bien a través del cual los comerciantes desarrollan la actividad de su empresa. También tiene, entre otras, su nombre, su número de identificación, la dirección, los códigos de su actividad. Recuerden que hoy por hoy pues no tenemos una actividad descriptiva. Nosotros no podemos enunciar en el formulario cuál es nuestra actividad, sino que la debemos ceñir, la debemos identificar a través de un código de 4 dígitos, de 4 números, que es el código SIU. El código SIU, que es el que identifica la actividad desarrollada por el comerciante, y que cada comerciante o que cada entidad debe declarar puede declarar 1, 2, 3 o hasta 4 códigos SIU que identifican las actividades a desarrollar por esa entidad. Entonces, el proceso de la renovación no es difícil, es sencillo, más cuando el sistema es tan amigable y te va llevando a que declare toda la información que tengas como comerciante. Muy importante esta anotación, toda la información que se tenga como comerciante. Yo no tengo que declarar mi información personal, sino que yo declaro ahí la información que tengo como comerciante. Por ejemplo, los activos son los activos vinculados a mi explotación económica. No tiene que ver mi carro, mi casa, no. Es esa parte de mi patrimonio que yo segmenté para iniciar esa actividad económica, ¿cierto? Perdón. Acá. La información financiera. Hace un momento les dije que uno de los elementos importantes en el momento de renovar es la declaración de la información financiera de los comerciantes. ¿Quién conoce la información financiera de los comerciantes o de los inscritos en el RUES? Son los comerciantes quienes conocen esa información, los mismos inscritos a través de sus contadores públicos, quienes conocen cuál es la información financiera actual de la sociedad. Entonces es muy importante ser consecuentes con lo que se tiene y con lo que se declara, para efectos de que la renovación cumpla con ese cometido, dar la información, dar publicidad de la realidad actual del comerciante. Importante tener en cuenta que me gustan mucho los adagios paisas, y es en cuanto a que es muy importante revelar y la veracidad del tema. ¿A qué me refiero con eso? Normalmente los comerciantes o los inscritos son tendientes a revelar una información financiera baja con el ánimo de que su liquidación sea inferior, pero al momento de ser visibles ante posibles clientes con que vayan a contratar, o al momento de acceder a créditos o a otro tipo de actividades, la declaración de esa información financiera, así tan reducida, los va a poner en desventaja frente a otros comerciantes. Entonces es muy importante, bastará con que esa información financiera que se declara consulte con la verdad, ¿cierto? Nuestros contadores perfectamente sí nos pueden decir cómo está nuestra información financiera actual al momento de renovar. Entonces la invitación es a que en el formulario se declare absolutamente todo lo que es conforme a la realidad y al estado actual de la compañía. La información financiera. Es importante tener en cuenta que al ingresar la información financiera debe cumplir con la ecuación contable, activo igual a pasivo más patrimonio. Pues es una ecuación contable muy sencilla, donde no hay un grado de dificultad mayor y cualquier persona pues puede perfectamente declarar la información financiera con una ecuación muy sencilla. Muy importante que una vez actualizada toda la información revelada en ese formulario, perfectamente tenemos una herramienta que permite visualizar el formulario. ¿Para qué? Para que
corroboremos y constatemos de que toda la información que hemos declarado en ese formulario es la información real y que consulta con la veracidad de la empresa. Recuerden que cuando yo omito un teléfono, un correo electrónico, revisar que mi dirección está bien, que mis códigos coincidan con mi actividad, yo estaría poniendo mi empresa en desventaja frente a otras empresas, por la publicidad que dan las cámaras de comercio del registro. Entonces estoy en la obligación, diría yo, de revisar el formulario, de corroborar que lo que he digitado en el aplicativo virtual, y no solo en el aplicativo virtual, sino en el formulario manual, sea correcto y sea veraz. Cuando estoy en el aplicativo virtual, yo puedo seleccionar el medio de pago. Para realizar el medio de pago de acuerdo con la liquidación que genere el sistema, por medio de internet se debe seleccionar la opción pago electrónico. Entonces yo perfectamente puedo imprimir el formulario, por decirlo así. Yo diligencio el formulario virtual, absolutamente todos los campos, ¿cierto? Inmediatamente me despliega el valor a pagar y yo puedo imprimir el formulario físico. Ese formulario físico lo puedo pagar en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio, en cualquiera de nuestras taquillas, o lo puedo pagar en cualquiera de los bancos con los cuales la Cámara de Comercio ha celebrado un convenio que permite dar agilidad a las personas que no tienen la posibilidad de acercarse a nuestras sedes o que no tienen la posibilidad de realizar un pago totalmente electrónico. Cuando yo decido hacer el pago electrónico, lo que llamamos un pago totalmente virtual, antes de decirles esto, es muy importante para que comprendan, es importante que el formulario, como lo hemos venido repitiendo a través de la charla, sea diligenciado y se encuentre suscrito por el titular registral, por la persona idónea encargada de adelantar el proceso de renovación. Recuerden, y es un poquito extremo el ejemplo, pero no se trata de pagar una cuenta de servicios, no se trata de pagar un recibo, es un formulario que contiene una información sensible propia de los comerciantes o de los inscritos. Entonces, repito, y me excusan, debe ser su titular registral quien haga esa actualización y es él el que debe firmar ese formulario. Si es el formulario impreso, lo debe firmar a manuscrito. Y si es un formulario electrónico, cuando se hace un pago totalmente electrónico, debe agotar un procedimiento para un equivalente funcional. Vamos a mirar acá. Como para el pago electrónico, para este procedimiento se requiere ingresar por solicitar la clave, diligenciar la información básica y contestar el módulo de preguntas de validación de la entidad. Una vez reportada la clave al correo electrónico, podrá efectuar el pago en línea por medio de su banco seleccionado. ¿A qué se refiere todo esto? Cuando yo voy a hacer el pago totalmente electrónico, yo no tengo ningún formulario para firmar a manuscrito. Debo tener un mecanismo de un equivalente funcional, una firma electrónica, por llamarlo así para que me entiendan, un equivalente funcional. Entonces, un equivalente funcional se obtiene a través de la validación de una encuesta o de un número de preguntas que el sistema te va a hacer. Eso no tiene ningún costo, es la Cámara de Comercio quien asume los costos de ese equivalente funcional, sino que ustedes deben agotar el procedimiento para que, una vez validadas todas estas preguntas, se identifique que es usted la persona y que usted ha obtenido ese equivalente funcional, se le envíe a su correo electrónico una clave para adelantar el proceso de renovación virtual. Entonces, perfectamente, que nos quede claro, yo puedo diligenciar el formulario en el aplicativo virtual o lo puedo diligenciar en el aplicativo manual. Cuando yo lo elijo por el aplicativo manual, simple y llanamente firmo mi formulario y hago el pago de la renovación. Si yo decido hacer la renovación totalmente electrónica, hacer un pago totalmente virtual, debo ingresar a través de una pestaña que se llama, que está en el aplicativo, vamos a verlo más adelante prácticamente, solicitar la clave. Ahí es donde yo me debo iniciar para el proceso de obtener el equivalente funcional. Si yo decido no acceder a este procedimiento, puedo imprimir la parte del formulario correspondiente a la liquidación, firmarlo a manuscrito y realizar el pago en cualquiera de nuestros bancos o en cualquiera de nuestras sedes de la Cámara de Comercio. Son cualquiera de las opciones
iguales, se facilita para algunos que son muy hábiles y que tienen conocimiento en el manejo de todo lo que es la virtualidad, y para nosotros personas pues bastará con hacer la impresión del formulario, suscribirlo a manuscrito y hacer el pago en cualquiera de las sedes. Inclusive tenemos lo que se llama en el aplicativo un centro de ayuda para estar alimentado con preguntas frecuentes y le ayudarán a resolver inquietudes. Asimismo puede inscribir al orientador virtual, quien le brindará respuestas ágiles y oportunas. También puede comunicarse a la línea de servicio al cliente, ¿cierto?, en el 360-2262 o en el resto del país a la línea 018.000 41.2000 o visitar cualquiera de nuestras sedes. Nosotros acá en la sede centro tenemos también implementado una atención personalizada con el trámite de la renovación. En la zona inicial, la entrada por Maracaibo, tenemos un grupo de colaboradoras que pueden orientar en el proceso de renovación a través de la renovación virtual. También pueden acercarse a nuestras sedes en mi centro poblado, donde con mucho gusto cualquier duda que tengan con respecto al trámite de renovación, estamos dispuestos a brindárselas. Quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta con respecto al trámite de renovación. ¿Su nombre es cuál? Yo, Milena, bien pueda. Permítame un segundo, le prestamos el micrófono para que todos nos enriquezcamos de su pregunta. Bueno, yo trabajo en una corporación, una fundación, sí, una entidad sin ánimo de lucro. Sí. Nosotros tenemos varios establecimientos de comercio. Claro que sí. Y renovamos en varias cámaras de comercio. Sí. Aquí en Medellín tenemos 9 establecimientos. Sí. ¿Sí? Yo quiero saber exactamente sobre qué me baso, sobre qué activos me baso yo para renovar los establecimientos de comercio. Yo inscribo y renuevo mi entidad sin ánimo de lucro, ¿cierto? Sí. Y pago por ello, con el balance general, con los activos generales que se obtuvieron, sí, en el balance. Entonces, ¿sobre qué hago yo los establecimientos de comercio? Claro que sí. Bueno, una fundación debe cumplir con su obligación legal de renovar, porque es una entidad que hace parte de los inscritos en el RUES. Debe cumplir con esa obligación de renovar a partir del año 2013, ella como persona jurídica, pero esa persona jurídica que es dueña o propietaria de unos establecimientos de comercio, esos establecimientos de comercio deben renovar desde que se matriculen, ¿cierto? ¿Con fundamento en qué renueva la fundación? Con fundamento en el total de los activos vinculados a esa fundación. Es muy sencillo, el contador dirá, actualmente la fundación posee, por decirlo así, qué pena, a manera de ejemplo, posee 10 millones de activos, ¿cierto? ¿De quién son los establecimientos de comercio? De la fundación. Y cada uno de esos establecimientos deberá tener unos activos vinculados para la explotación económica, ¿cierto? Digámoslo así, en el caso hipotético, que sean unas peluquerías, por decirlo así. Esas peluquerías tendrán un mobiliario, ¿cierto? Tendrán una asignación por parte de la fundación de unos activos para desarrollar esa actividad económica. Entonces, la fundación renueva con el total de sus activos y cada establecimiento renueva con los activos que cada uno de los establecimientos posea para el desarrollo de su actividad. Y la suma, por decirlo así, la suma de cada uno de los establecimientos no podrá ser superior a los activos totales de la fundación, porque es imposible que los establecimientos de comercio tengan más activos que la misma persona jurídica propietaria de los establecimientos de comercio, por decirlo así. Si cada uno de los establecimientos de comercio tiene 1 millón de pesos como activos, la fundación como mínimo deberá renovar con 10 millones de pesos, porque 10 de sus establecimientos de comercio tiene cada uno 1 millón de pesos. ¿Es clara la respuesta? No hay ningún problema. Claro que sí, no hay ningún problema, porque los establecimientos de comercio sí pueden tener menos activos que el propietario. Digamos que cada uno tiene 500.000 pesos de activos,
son 5 millones y el propietario tendrá esos otros 5 millones de pesos en otros bienes que representen activos, por decir algo, caja, por decir algo, inversiones, ¿cierto? Entonces, lo más importante es que cada uno de los establecimientos de comercio tiene que tener una, digámoslo así, una información financiera, una declaración de los activos. Uno dice, ¿cuánto está representado ese establecimiento de comercio? Visitemos ese establecimiento de comercio. Tiene, caso hipotético solamente para el ejemplo, tiene 2 mesas, tiene 3 computadores, tiene stock o inventario, ¿cierto? Entonces uno empieza a hacer una suma y todo eso nos da lo que es el activo vinculado al establecimiento de comercio. Entonces, perdón, qué pena, muy bueno el ejemplo, porque si uno ve, los establecimientos de comercio sí tienen matrícula, pero el propietario en este caso no, solamente tiene inscripción en el RUES porque no es un comerciante, es una persona de naturaleza, es una entidad sin ánimo de lucro, ¿cierto? Persona jurídica que hace parte del RUES. Entonces ella renovará la matrícula de sus establecimientos de comercio, como dice la señora que tiene 11, y renovará su inscripción en el RUES solo a partir del año 2013. Adelante. Usted me hablaba de mobiliario. Uh-huh. O sea que prácticamente puede ser de los activos fijos que tiene como tal los establecimientos. Claro, e inclusive sí. ¿Cuáles son? ¿Cómo uno calcula de manera muy sencilla? Porque pues no seamos profundos ni técnicos, sino cómo calcula uno de manera muy sencilla cuáles son los activos vinculados a su establecimiento. Inmediatamente uno mira, tengo 1, 2 o 3 computadores, ¿cierto? Tengo tantas sillas, tengo stock inmobiliario, ¿cierto? ¿Qué inventario tengo? Pongamos el ejemplo de el establecimiento de comercio, una carnicería, que no es su caso, pero yo para citar el ejemplo, uno va y ve las cavas que tiene, ¿cierto? Las básculas y balancines, los cuchillos y las piedras de amolar, por ejemplo, por decirlo así, el stock en la carne, ¿cierto? Y todo ese conjunto de bienes, el dinero en efectivo que tengo para el flujo de caja normal del establecimiento de comercio que me permite comprar y vender la carne, ¿cierto? Todos esos elementos que hacen parte del establecimiento de comercio uno los va, su contador, cada uno de las personas que les ayuda con el manejo de la contabilidad, puede perfectamente estimar cuál es el monto de los activos de cada uno de los establecimientos de comercio que tengo. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta con respecto al tema de la renovación? No, entonces yo lo voy a dejar con mi compañero. Sí, perdón. Adelante, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es José Castaño. No, José, adelante. Digo una fundación también, sin ánimo de lucro. Sí. También me habían dicho que uno era exento si había sido registrado en la gobernación. Entonces, yo quisiera que me aclararan eso. Que no, que usted no tiene que llenar ese formulario de renovación. Yo lo renové el año pasado, pero no sé este año en qué meses se renueva, ¿cierto? Sí. Entonces allá llenando un formulario, nosotros no teníamos que pagar esa renovación acá, llenando un formulario en la gobernación, los que llevamos por ahí 13 o 14 años. Sí, señor. Entonces, y esta semana o la semana pasada llené un formulario de acá de la Cámara de Comercio donde decía que si mandaban el informe al celular también. Entonces yo digo, ¿eso lo cobran si mandan el informe al celular o al correo? No, eso no tiene ningún costo. Pero partamos diciendo, ¿quién ejerce inspección, vigilancia y control sobre las entidades sin ánimo de lucro? Algunas de ellas, por decirlo así, la Gobernación de Antioquia, que es el órgano que ejerce inspección, vigilancia y control, corporaciones, asociaciones y fundaciones. La Gobernación de Antioquia antes llevaba el registro de estas entidades, pero fueron transferidas a las cámaras de comercio. Entonces podemos decir con certeza y sin lugar a equivocarnos que en la actualidad toda entidad que su registro se lleve en las cámaras de comercio debe cumplir con la obligación legal de renovar su inscripción en el RUES a partir del año 2013.
Si quiere, enseguida miramos la entidad que usted representa, verificamos si hace parte del registro de entidades en el MUR que lleva la Cámara de Comercio y constatamos en qué estado está, ¿cierto? Miramos con respecto al tema. Y no se preocupe, la información que la Cámara de Comercio le dice que si tiene un teléfono de contacto o un correo electrónico en el cual le podemos enviar un mensaje o un mensaje de texto a su teléfono celular, no tiene ningún costo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Adelante. Gracias. Perdón, mi nombre es Natalia Salazar. Natalia. Yo tengo una pregunta con respecto a los beneficios que decías de que el primer año pues era 0%, el segundo esto. Sí. Si yo, digamos, registré la empresa en julio, yo cumpliría pues el año, pues formalmente sería en ese próximo julio. ¿Cómo cuentan ese, es decir, ese primer año? Ajá. ¿Es de la primera, o sea, de junio, o cómo se cuenta eso? Claro, importante el tema. Si yo me matriculo, vamos a hablar del año 2013 como para que nos quede muy claro el ejemplo. Si yo me matriculo el primer día del año 2013, ¿cierto? Digamos que me matriculé en enero 1 del año 2013, ¿cierto? En el 2014 ya se me hace exigible la renovación. Ya voy a contestar tu pregunta, pero quiero dejarte claro inicialmente esto. Es igual si me matriculo el 31 de diciembre del año 2013. Yo vengo el 31 de diciembre del año 2013 y entro a las 5 de la tarde, como el último comerciante en la Cámara, y me matriculo ese 31 de diciembre. Al 1 de enero del 2014 ya se me es exigible la renovación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con las personas que se van a matricular inclusive finalizando el año? Les decimos, ¿por qué no espera matricularse en enero del año 2014, por decirlo así, para que su obligación sea dentro de un año? Porque el año no es desde la fecha que yo me matriculo, sino que los años son de 1 de enero a 31 de diciembre, sin importar la fecha en la cual yo me matriculo. Entonces, en el ejemplo, si yo me matriculo el 31 de diciembre del año 2013, el 1 de enero del año 2014 ya me es exigible el primer año de la renovación, ¿cierto? Entonces mire que yo estuviera perdiendo un gran espacio de tiempo. Es por eso que si tú te matriculas, creo que hay que dar respuesta a le he dado respuesta a tu pregunta. Si tú te matriculas el 15 de diciembre, inmediatamente entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2014 ya te es exigible el segundo año. Si ves cómo estarías perdiendo muchísimo tiempo en esos beneficios. Entonces, volvamos al ejemplo y seamos extremos aún. Esa persona que se matriculó a las 5 de la tarde del 31 de diciembre del año 2013, con 0 pesos el comerciante, inmediatamente al día siguiente, a los 2 días siguientes, 1 de enero, ya le estuviera liquidando el segundo año de la renovación, 50%. ¿Cierto? Mira que estuviéramos perdiendo muchísimo tiempo. Y en el año 2015 ya iría por el 75%. Casi que podría decir uno que perdió un año de beneficios. ¿Clara tu pregunta? Sí, clara la respuesta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, les doy las gracias por su tiempo y por haber asistido a esta charla. Los voy a dejar con mi compañero José Alirio. Él les va a hacer un ejercicio práctico en el ingreso de la renovación a través del mecanismo virtual. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, estos son mis datos de contacto. Ahí está mi teléfono y mi correo electrónico. Perfectamente me pueden escribir o me pueden llamar o se pueden acercar acá a la sede de centro. Solo que pregunten por Edison Aguilar y con mucho gusto yo les resuelvo todas las dudas que tengan con respecto al trámite de renovación. Muchísimas gracias. Buenos días. Tal como se los contaba el compañero Edison, vamos a hacer un ejercicio práctico en línea por medio de la página de la Cámara de Comercio, a manera de explorarla y de conocer las herramientas que se disponen desde ella para que la renovación sea mucho más sencilla y que ustedes puedan identificar algunos elementos que les puedan servir en ese proceso como ayuda y que puedan llegar al final, al feliz término de la renovación sin ningún inconveniente.
Seguramente todos ustedes en algún momento han explorado la página de la Cámara de Comercio, pues la opción de ingresar será por uno de los buscadores o directamente digitando el link de la Cámara, que sería en este caso www.cámaramedellín.com. En caso de que quieran también por medio del buscador, escriben Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y él les permite, dando clic, ingresar también igual a la página de la Cámara. Aquí estamos entonces en el home de la Cámara, estamos en la página, ahí podemos identificar en la parte inferior izquierda el icono de la renovación que nos enseñaba hace un momento Edison dentro de la presentación, lo podemos ver aquí, o podemos inclusive ingresar por medio del banner que está dispuesto por la época de la renovación hasta marzo de este año. Encontramos este banner, este anterior. Este banner. Por medio de este banner, aquí también nos recuerdan la importancia de la renovación y podemos dando clic ingresar directamente al aplicativo de la renovación. Igualmente en la parte superior, en la mitad, encontramos renovación. Si le damos clic allí, el sistema nos lleva directamente a un minisitio de la renovación mercantil. En este minisitio encontramos varias preguntas o respuestas a muchas de las preguntas que podamos tener en la renovación. Una de ellas es ¿cómo renuevo mi matrícula mercantil? En este espacio se despliegan algunas herramientas didácticas para ayudar al proceso de la renovación. Encontramos detalles de los beneficios, la ley 1429 y otros comerciales que podrían ser de nuestro interés. Encontramos un programa con el que actualmente cuenta la Cámara de Comercio que se llama Construyendo Historias, al cual todos y cada uno de ustedes pueden acceder y vincularse a él, y un centro de ayuda. Nos vamos entonces a la pregunta de cómo renuevo mi matrícula mercantil. Y en este espacio encontramos un video tutorial que muestra el paso a paso del proceso de la renovación que podrían ustedes utilizar e ir deteniendo e ir inmediatamente ingresando la información en el vínculo para la renovación de cada una de sus matrículas. Acá se generaliza o se da una información de los pasos para realizar la renovación mercantil, que es seleccionar el icono de la renovación, diligenciar completamente el formulario, imprimirlo y pagarlo por medio de los canales de la preferencia. En este caso tenemos 3 canales: el canal de bancos, convenios con 10 bancos, el canal de PSE, el pago en línea de la renovación, o por medio de cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio de Medellín. Quisiera que viéramos el video que nos muestra el paso a paso mucho más detallado de todo el proceso, y finalizando el video miremos la herramienta de la calculadora que nos permite también identificar los valores a pagar, y que hagamos un ejercicio práctico con una matrícula para que paso a paso lo llevemos hasta la impresión o el pago en línea de la renovación mercantil. Sonido, por favor. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el mejor socio de los empresarios antioqueños. Renovar la matrícula mercantil es una obligación legal. Además, es garantía de confianza de tu empresa ante los demás.
Renovar la matrícula mercantil es la mejor carta de presentación de tu empresa y te permite acceder a múltiples beneficios, cumplir con la obligación ágil y segura a través del servicio de renovación virtual. Paso 1. Ingresa al servicio de renovación virtual. Para realizar tu renovación, ingresa a cámaramedellín.com. Selecciona la opción Renovación e ingresa al servicio. Digita el número del NIT, el número de la cédula o la matrícula de tu empresa. Paso 2. Diligenciar el formulario de renovación, información del comerciante, diligencia o actualiza la información del comerciante. En cada campo, a manera de ayuda, encontrarás la descripción correspondiente. Si alguno de los datos ha cambiado, debes actualizarlo. En los campos que corresponden a la dirección, puedes elegir entre registrar la dirección en forma estructurada o descriptiva. Si eliges hacerlo en forma estructurada, ten en cuenta las indicaciones correspondientes a cada campo. Si seleccionas dirección descriptiva, ingrésala de manera detallada. Ten en cuenta que los datos de correo electrónico y dirección de notificación judicial suministrada son muy importantes, pues allí llegarán las comunicaciones enviadas por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Selecciona la ubicación de la empresa. No olvides verificar que el código SIU corresponda a tu actividad comercial y que se encuentre actualizado. Si cuentas con referencias financieras, comerciales y bienes raíces, diligencia en estas casillas la información correspondiente. Paso 3. Diligenciar el formulario de renovación. Información de los establecimientos de comercio. Indica si el local es propio o ajeno. Diligencia o actualiza la información correspondiente a los establecimientos de comercio. Registra el valor de los activos y el número de trabajadores con los que cuenta el establecimiento. Paso 4. Actualizar la información financiera. Ingresa la información financiera según el balance a 31 de diciembre del año anterior. Verifica que se cumpla con la ecuación contable, es decir, que el activo total sea igual al pasivo más el patrimonio. Registra el número de trabajadores que tengas a nivel nacional. Y en caso de ser una persona jurídica, indica la composición del capital. Si requieres disminuir el valor de los activos en un porcentaje superior al 10%, solo podrás pagar en las taquillas de la Cámara adjuntando el respectivo balance firmado por contador titulado y comerciante o representante legal de la sociedad. Además, debes anexar copia de la tarjeta profesional del contador. Paso 5. Revisar formulario. En esta opción podrás revisar todos tus datos y la información registrada en el formulario. Puedes guardar el archivo e imprimirlo. Para continuar, lee y acepta los términos de uso. Paso 6. Seleccionar el medio de pago. Realiza el pago a través de Internet seleccionando la opción de pago electrónico. Para realizar el pago electrónico en forma segura, debes solicitar tu clave. De esta manera, protegemos tu información y podrás realizar el pago con total confianza. Para obtenerla, ingresa por la opción Solicitar clave y diligencia la información requerida. Para terminar el proceso, deberás completar el módulo de preguntas de validación de identidad. Una vez finalices, recibirás tu clave segura al correo electrónico reportado y podrás efectuar el pago. También puedes imprimir la parte del formulario correspondiente a la liquidación, firmar y realizar el pago en los bancos en convenio o en las taquillas de la Cámara. Ten en cuenta que la firma es indispensable para completar el trámite y debe ser del comerciante, persona natural o representante legal de la persona jurídica. Cumple con tu obligación legal y renueva antes del 31 de marzo. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el mejor socio de los empresarios antioqueños. Como podemos ver entonces, el video nos muestra en detalle todo el proceso a seguir que tiene que ver con el paso a paso de la renovación mercantil y que podría ser de gran ayuda en el evento de que tengamos alguna inquietud en el paso a paso para diligenciarlo. En el sitio encontramos también una herramienta que es muy valiosa, importante para que desde la comodidad de su casa o de sus oficinas podamos identificar cuál sería el valor a pagar sin tener que hacer todo el procedimiento inicial o de manera preliminar podamos conocer el valor
teniendo en cuenta algunos cálculos porque queramos explorar de pronto los valores diferentes en los activos que se vayan a declarar. En este caso ingresamos a la calculadora de tarifas de la renovación. Ingresamos con los datos del NIT o la matrícula. En este caso lo vamos a hacer con el número del NIT, que sería para una persona natural el número de su cédula, sin puntos y sin dígito de verificación. Es importante aclarar que la calculadora nos permite realizar cálculos, pero solo hasta el momento de la liquidación definitiva y que se ajuste el valor de los activos o la información financiera y que se realice todo el procedimiento, es que es válido el valor, digamos, de la matrícula, el que se ingresa en el aplicativo de la renovación. Este es solo para identificar algunas tarifas. Nos hace algunas claridades con respecto al proceso. Cómo, haciendo uso de esta herramienta, se podrá calcular el valor a pagar para el concepto de renovación mercantil por el establecimiento de comercio y también por el comerciante. Y si va a disminuir activos, nos hace la claridad que si esos activos con relación a los últimos declarados disminuyen el más del 10%, también habrá lugar a presentar la información financiera, el balance en este caso, totalmente validado y firmado por contador para el proceso de la renovación y que se debe realizar directamente ante las sedes de la Cámara de Comercio con el fin de que esta información pueda ser analizada. Las opciones que nos presenta, en la primera opción nos permite hacer una liquidación con 0 pesos. En este caso habría lugar a de pronto establecimientos de comercio que se fuesen a cancelar. En la segunda opción nos permite ingresar un valor que vaya a ser igual tanto para el comerciante como para el establecimiento de comercio, y con esa tarifa nos hace la liquidación correspondiente. Hagamos el ejercicio con este y con el tercero. En este caso lo vamos a hacer para 1.900.000 pesos. Puede ser cualquier otro valor, hago la claridad, el valor dependerá de lo que ya les explicaba Edison, de los activos y de la información financiera, del balance con que cada uno de ustedes cuenta. Entonces, el sistema internamente va a hacer la liquidación de acuerdo a las tarifas, tanto para comerciante y establecimiento, con el mismo valor de 1.900.000 pesos. Y nos indica que el valor a pagar sería de 118.300 pesos y nos da en detalle los conceptos por los cuales este comerciante va a pagar su renovación mercantil. Sería por renovación del establecimiento, el nombre del establecimiento, la renovación del comerciante y el formulario de renovación. Es importante aclarar que el formulario de renovación hace referencia a una tarifa. Es una tarifa por formulario, fijada así, por tanto siempre estará incluida dentro del proceso. En la tercera opción nos presenta la posibilidad de que podamos ingresar el valor de unos activos, en este caso 1.900.000, para el establecimiento de comercio, y yo tengo la opción de poder incrementarlos o disminuirlos, en este caso incrementarlos porque estamos hablando del comerciante, al valor que yo determine que deba ser de acuerdo a la información financiera. En este ejercicio vamos a ponerle 10 millones de pesos. El sistema automáticamente se referencia por las tarifas fijadas para el año y hace las liquidaciones correspondientes. Para el caso de este comerciante, estaría pagando por la renovación mercantil del 2014 211.300 pesos, teniendo en cuenta que tuvimos una variación en la tarifa
correspondiente al comerciante. Pasó de 1.900.000 a 10 millones de pesos. Asimismo, el sistema permite que ustedes hagan el ejercicio variando la información. ¿Qué no le va a permitir? Que ustedes en este tercer ejercicio ubiquen un valor menor en comerciante que en establecimiento, por las razones que les he explicado ahorita Edison. El comerciante podrá tener sus activos mayores, pero sus establecimientos no necesariamente tienen que tener el mismo valor o determinados en el mismo valor de los activos del comerciante. Pueden ser menores, de acuerdo a las condiciones específicas y a la cantidad de establecimientos de comercio. Acá nos trajo el sistema de nuevo, digamos al inicio del minisitio. Ya exploramos entonces dos de las herramientas, el video tutorial y la calculadora de tarifas de renovación. Ahora podemos ir al centro de ayuda y en el centro de ayuda vamos a encontrar las preguntas más frecuentes a que hay lugar en el proceso de la renovación, y en cada una se despliega, en cada una se hace referencia a las respuestas de acuerdo a la información que se solicite. En este caso, cuáles son los documentos que debo presentar para renovar la matrícula mercantil, otra es cómo se renueva la matrícula mercantil, cómo se determinan las tarifas, y sucesivamente se encuentran una serie de preguntas que podrían dar claridad a muchas de las inquietudes que ustedes puedan tener en el proceso. Encontramos el orientador virtual. Aquí se hace una validación, se inicia la sesión, se hace una validación de una información básica del comerciante y de su establecimiento, y en línea, desde nuestro call center, se van respondiendo preguntas a las cuales ustedes puedan de pronto acceder o en las cuales ustedes puedan tener inquietudes. Regresamos a cómo renuevo mi matrícula mercantil. Aquí, al igual que al principio de la página, como se los enseñaba, o por medio del banner, encontramos este símbolo que es muy significativo dentro de la página en el proceso de la renovación. Dando doble clic nos lleva directamente a la página del proceso de la renovación. Aquí también ingresamos o el NIT o ingresamos la matrícula. Para el caso que estamos realizando, vamos a ingresar el NIT, sería el número de la cédula de una persona natural. Para el caso de las personas jurídicas o sociedades, será su NIT completo, sin dígito de verificación y sin puntos. Como previamente se había hecho una preliquidación, entonces el sistema nos hace unas claridades, nos indica que ya se había hecho una liquidación anterior, que es importante que vuelva y la realice, que vuelva y verifique que la información que efectivamente actualizó sí sea la que necesita dentro del proceso de la renovación y en el registro mercantil como tal. Le damos a aceptar, no siempre va a presentarlo, en el caso que ustedes ingresen por primera vez, ese mensaje no tendría lugar porque el proceso apenas comenzaría. Nos muestra de primera entrada el paso 2, el primer paso fue ingresar, el segundo paso es diligenciar la información a que hay lugar. Aquí tiene, digamos, una viñeta o
un chulito que llamamos, en cada uno de los procesos que hay que realizar o en los que hay que realizar actualización. Sería información del comerciante o de la entidad, información del establecimiento, la información financiera, la revisión del formulario y por último el proceso de pago. Entonces aquí estaríamos resumiéndolo en los tres grandes pasos, que sería ingresar, diligenciar la información y por último pagar. Estamos en el segundo paso, vamos a ingresar la información correspondiente al comerciante. El sistema se ubica entonces en la información del comerciante, la histórica, la que trae, la última que renovó, nos indica los últimos activos que declaró este registro o esta persona y nos permite hacer las modificaciones a que haya lugar. En este sentido, la primera información que nos pide es la información de la dirección del domicilio principal. El sistema nos va indicando en el cuadro de la derecha a qué se refiere cada uno de los espacios que debemos de diligenciar. Esto es a manera de ayuda. La dirección la podemos ingresar de manera estructurada, ubicando los valores o las letras, los números en cada uno de los espacios o las casillas, o también lo podemos hacer de manera descriptiva. Para ese caso, entonces debemos ingresar la información de manera detallada. La información que tenemos en este momento, como ejemplo, es estructurada, pero haciendo la selección de la opción, podemos hacer el cambio a descriptiva y ya en el espacio que nos presenta hacer toda la digitación de la dirección. Es muy importante, en este caso hipotético, vamos a poner que está ubicado en el centro. Recuerden que estamos haciendo una actualización en línea. Toda la información que estemos digitando aquí tendrá lugar al final a la actualización en el momento en que se haga efectivamente el pago. Se nos ha dicho durante toda la charla la importancia del correo electrónico para notificaciones, pues allí es donde la Cámara de Comercio o el medio principal por el cual la Cámara de Comercio les envía información de interés. Damos las autorizaciones correspondientes para el envío de notificaciones tanto al celular como al correo electrónico. Este es muy importante también determinar si ustedes desean que les envíen o no, porque basados en el principio de la norma, nosotros debemos de contar con sus autorizaciones para poder utilizar estos medios. Seguidamente encontramos la empresa donde está ubicada. Si desplegamos, nos presenta las opciones local y oficina, fábrica, vivienda o finca. En este caso está ubicada en un local y el código SIU es el que hace referencia a la actividad mercantil. Por tanto, es muy importante identificar cuál es su código o su grupo de códigos. Para el caso, el código es el 4752, que es el comercio al por menor de artículos de ferretería. Aquí hay lugar a actualización tanto de las direcciones como de la actividad. En caso de que fuéramos a hacer un cambio, podemos buscarlo por medio de una palabra en la descripción, textil, y el sistema nos arroja los resultados basado en la versión del DANE. Se hace la selección y él entonces nos
ubica en el SIU correspondiente. En este caso continué con el mismo SIU que traía, 4752, pero es posible hacer el cambio en este momento de la renovación. Para continuar es importante, aquí hay una información que es comercial, que ustedes tienen lugar también a diligenciar, es de clasificación estadística y comercial, entidades de crédito si los tienen, que es importante que diligencien, pero no hace parte de un proceso obligatorio de la renovación. Si ustedes la desean diligenciar, tienen la información, habrá lugar a que repose también dentro de su registro, a manera de información más completa. Debemos de guardar. Cuando guardamos, nos permite continuar y automáticamente nos vincula al segundo ítem, que es información del establecimiento. Igual nos indica cómo se llama el establecimiento, cuáles fueron los últimos activos que declaró y toda la información correspondiente al establecimiento, si el local donde funciona es propio o es ajeno, la dirección comercial donde está ubicado este establecimiento en caso de que tenga un local, o si está ubicado en la vivienda o oficina, ya se determinará de acuerdo a la condición específica de cada uno de ustedes. La dirección para notificaciones. Se hacen, como les contaba, las actualizaciones a que haya lugar. Igual el código SIU. Se preguntarán por qué en el comerciante hay unos códigos SIU y en el establecimiento de comercio también hay lugar a actualización del código SIU. Porque si bien el comerciante puede realizar varias actividades económicas, tendrá varios códigos SIU, su establecimiento no necesariamente tiene los mismos códigos SIU que el comerciante. Aquí habría una variación y tendría por lo menos, este establecimiento tendría por lo menos uno de los códigos SIU que tiene el comerciante. En este caso, tiene solo un establecimiento de comercio y su código SIU o su actividad es la única que tiene el comerciante, que es la 4752. Hay unos avisos de pronto en medio de la plataforma donde le van recordando que si hubo lugar a otras actualizaciones en algún otro momento, que es importante que revise o que continúe el proceso de acuerdo a las indicaciones que le va dando. Me ubica entonces en la información financiera. Recuerden que esta información financiera está basada en el principio de la contabilidad del año inmediatamente anterior, con el balance a 31 de diciembre o la información de acuerdo a la actividad, de acuerdo al ejercicio contable o financiero que se realizó. Se determinan, digamos, todos los conceptos financieros a que hay lugar, sin embargo, para que el sistema nos permita continuar, como mínimo se debe cumplir la partida doble, en la cual los activos son iguales al pasivo más el patrimonio. La determinación ya de cada uno de los conceptos estará basado en la orientación que tengan, en el conocimiento de ustedes o la orientación que tengan por medio de su contador. Para este caso, el activo corriente podríamos determinarlo en corriente, tal vez caja y bancos, tiene 1.900.000 pesos, pero podría ser fijo neto o se podría poner inclusive en otros, distinto a caja y bancos, podría ser bienes, estaría determinado en otros. Aquí lo ubicamos como activo total que estamos actualizando en el proceso, 1.900.000, todo en corriente. El patrimonio, en este caso es igual al activo, que es con lo que cuenta esta persona, y automáticamente entonces el sistema nos determina la ecuación contable, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Como no hay un pasivo, el pasivo es 0, entonces el activo total será igual al activo corriente, en este caso.
El número de trabajadores para este establecimiento de comercio está determinado en 1. Le damos guardar. Siguiente, y nos lleva a un momento del formulario muy importante, o del proceso, perdón, muy importante, que es la revisión del formulario. Aquí, como podemos observar, el sistema nos permite en detalle analizar si la información que ingresamos y que está impresa, por así decirlo, en el formulario virtual, que es copia o es igual al formulario físico que se puede diligenciar, si esa información que acabamos de actualizar, si es la información que ustedes desean dejar consignada dentro del proceso de la renovación. En caso de que hayan tenido algún error, pueden devolverse, el sistema permite regresar a cada uno de los puntos de la renovación y hacer las actualizaciones que deseen. Este formulario tiene una particularidad que se puede también imprimir o también se puede guardar en un medio electrónico. Como control, es indispensable leer y aceptar los términos de uso. En este momento estamos diciendo que la información que estamos leyendo y que estamos viendo es la información que realmente se debe consignar. Aceptados los términos de uso, le damos siguiente. Llega entonces al ítem final, que sería el ítem de la liquidación, en el cual nos está diciendo cuál es el valor a pagar de este comerciante. Recuerdan el ejercicio inicial que hicimos en la calculadora, nos dio 118.300, lo hicimos con el ejercicio de 1.900.000 y estos son entonces los conceptos, los mismos que la calculadora ya nos había indicado: la renovación del comerciante, la renovación del establecimiento, la renovación de la afiliación. Este es para las personas que pertenecen a la categoría especial de afiliados de la Cámara de Comercio, distinto a quienes están registrados. Recuerden que tenemos una categoría que tiene unos beneficios adicionales a la cual ustedes también podrían acceder, y que para el caso de que haya lugar, hay un cobro por la participación, digamos, en esta categoría y por recibir esos beneficios adicionales. En este caso no se está cobrando porque la persona no pertenece a esa categoría, se están cobrando solo 3 conceptos: renovación del comerciante, renovación del establecimiento y el formulario de renovación, el cual ya les había hablado en el momento de la calculadora como concepto tarifario y que hay lugar a pagar. Nos presenta 2 opciones: la opción de imprimir el formulario. Si yo le doy esta opción, el sistema me permite imprimir este formulario. Es el formulario físico con el cual ustedes pueden pagar por 2 canales, que son en bancos, 3 copias de este mismo formulario, debidamente diligenciados los datos en este espacio y firmado por el titular registral, tal como se los contaba Edison en la información anterior. Es muy importante que esté esta firma porque es la que valida que la información realmente está siendo actualizada por el titular registral. Este mismo formulario se puede presentar en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio de Medellín para realizar el pago correspondiente. La otra alternativa o canal es el pago electrónico. El pago electrónico se realiza por medio del PSE. En este proceso hay lugar al equivalente funcional. Les explicaba Edison, el equivalente funcional es aquel que valida, que equivale a la firma que estamos dejando de consignar en el formulario físico, pero que nos da fe de que la persona, el titular registral o la sociedad o su representante,
es quien está realizando la actualización y por ende digitando o siguiendo este procedimiento de solicitar clave, validando que efectivamente es la persona, puede acceder a un usuario, una contraseña y seguidamente realizar el pago por el banco o por su banco, por la selección del banco que considere. Este sistema le permite al final, aquí no puedo continuar porque vale la pena aclarar que como es un pago en línea de PSE, todas las preguntas a que hay lugar son del comerciante que tomé como referencia. Por tanto, no las conozco, pero cada uno de ustedes conoce la información personal a que habrá lugar en unas preguntas de validación. Como les digo, ya les llega su correo electrónico, al correo que han dispuesto allí, les llegará entonces la clave de acceso y podrán continuar el pago en línea, elegir el banco de su preferencia y realizar el cargo a una cuenta débito o a una tarjeta de crédito de acuerdo a la condición ya específica de cada uno. El sistema les dará entonces un comprobante de pago y ustedes podrán acercarse a cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio a comprar su formulario a comprar su certificado en el evento de que lo necesiten y estará actualizado. Es importante hacer dos claridades con respecto a los canales de pago. Cuando imprimimos el formulario y lo pagamos por medio de los bancos, tenemos una promesa de servicio de 48 horas para que esté actualizada la renovación, respetando el día en que usted hizo el pago o el momento en el que usted hizo el pago de acuerdo al sello que el banco le ha consignado en el formulario, y solo después de ese procedimiento podrá solicitar un certificado ante las oficinas de la Cámara de Comercio. Para el pago directamente en la Cámara, surte efecto la renovación, inmediatamente usted paga. Para el pago del PSE pasa igual que si hiciera el pago en la Cámara. Inmediatamente queda actualizado su pago de la renovación y toda la información que ha consignado estará ya igualmente actualizada y consignada en su certificado. Hasta aquí entonces el tema de la exploración de la página. No sé si tengan alguna inquietud al respecto de la renovación mercantil como tal, del proceso o de estas herramientas que hemos dispuesto para que sea mucho más fácil y sencillo la renovación mercantil. ¿Está todo claro entonces? Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un feliz día.